Tony. Sí, sí, sí. Y el manejo de la pandemia, ¿verdad? A ver, están con nosotros Ricardo Castaneda, coordinador, y Wilson Sandoval, subcoordinador del Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana. A Ricardo lo hemos entrevistado para hablar temas económicos, ¿verdad? Exacto. Manejo de deuda, Y finanzas Wilson públicas. Sandoval, pues hemos También platicado con él sobre temas de transparencia. transparencia. Y eso es lo que nos compete esta mañana, ya muy bien lo decías. Ricardo y Wilson, bienvenidos. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente y gracias por la invitación. Ya teníamos ratito de no platicar. Sí, hombre, es que en medio de esta nueva normalidad, ¿verdad? Las cosas son diferentes, Ricardo, pero qué gusto escucharte, ya te estamos viendo ahí y tenerte con nosotros en Diana Verónica y Tony. Igual para Wilson, con Wilson creo que fue más reciente la Wilson conversación que tiene hemos un tenido. pedazo de grama ahí atrás, mira. Wilson, creo que no. Ah, el audio, Wilson, hay que encenderlo. Hola, hola. Hoy sí. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estos muchachos han estado muy activos esta semana, ¿verdad? Muy activos. Han presentado un tercer informe sobre el manejo de los dineros públicos durante la administración de la pandemia de COVID-19 por parte del gobierno. En efecto, entendemos que pues tanto los fondos del presupuesto general de la nación como también de el endeudamiento que se ha adquirido con motivo de la pandemia. Ayer daban este tercer informe. Yo escuchaba elementos nuevos, pero bien, si gustan, comencemos primero con las apreciaciones generales de cada uno de ustedes sobre lo que da a conocer este tercer informe de este comité de veeduría. Muchas gracias. Efectivamente, quizás solo para hacer un poco de memoria, ¿verdad? Nosotros somos un comité que fue creado mediante decreto legislativo. Dicho sea de paso, fue aprobado por todas las fracciones legislativas y también sancionado por el presidente de la República. Entonces, no solo tiene la legalidad, sino la legitimidad de parte de la institucionalidad del Estado. Este Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica se constituye en marzo y tiene 2.000 millones de dólares que se iban a obtener a través de financiamiento. Cuando se crea este mecanismo, se establece que también iba a haber una junta directiva. Esta junta directiva iba a estar conformada por el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, ministro de Salud, ministro de Obras Públicas y el ministro de Turismo. Y adicionalmente un coordinador que iba a ser nombrado por el presidente de la República. Esta junta directiva, ¿qué era lo que tenía que hacer? Bueno, un aspecto muy importante era establecer los planes para atender la emergencia, las prioridades y a partir de eso diseñar un presupuesto extraordinario, es decir, diferente al presupuesto ordinario que tenía el Estado, y este tenía que ser aprobado por mayoría calificada a través de la Asamblea Legislativa. Y una vez estos recursos fueran entrando, esta junta directiva era quien tenía que administrarlos, porque adicionalmente ellos tenían que elaborar mecanismos de rendición de cuentas y mecanismos de auditoría sobre estos recursos. Uno de los primeros aspectos que nosotros hicimos comité fue solicitar esas actas de reunión de la junta directiva, ¿no? Para saber cómo habían sido esas discusiones, cómo era que habían aprobado los planes, cómo que habían aprobado el presupuesto extraordinario y demás. La respuesta que obtuvimos es que aunque habían habido reuniones, en realidad no hay actas. Y por lo tanto, a partir de ahí nosotros concluimos que hay un enorme vacío, porque significa que todas esas funciones que se le habían atribuido a la Junta Directiva, pues no se han cumplido, ¿no? Ricardo, antes de continuar. Eso es como básico, ¿verdad? Cuando se reúne una junta directiva, hay un secretario, pues. Y tiene que haber alguien que tome nota. Y a eso era mi pregunta, Ricardo. ¿No había acta porque no habían acuerdos o porque nadie tomó nota o porque, o porque no se han reunido? O porque nunca hubo una reunión formal. Mira, digamos que aquí ya uno puede entrar en el terreno de especulación, pero si uno se queda con la respuesta que dio el secretario privado de la presidencia, que en su momento fungía como coordinador de esta junta directiva del comité,
Él lo que señala es que sí hubieron reuniones, pero en los primeros meses, ¿no? Y que esas reuniones nunca se tomaron actas porque no habían acordado su mecanismo de funcionamiento. En cualquier caso, nosotros estas solicitudes las hicimos a finales de octubre, es decir, que ya buena parte de la atención de la emergencia ya había pasado y buena parte de los recursos ya había entrado. Y entonces esto es muy importante porque la idea de crear un mecanismo distinto, pongámoslo así, realmente se pudo haber utilizado el presupuesto ordinario y no hubiera habido necesidad de crear un fondo de emergencia, pero el Estado decidió que sí había necesidad de crearlo, primero porque estábamos hablando de $2.000 millones, ¿verdad? Eso representaba prácticamente la tercera parte del presupuesto aprobado para el año 2020, es decir, una gran cantidad de recursos. O sea, es un montón de dinero, son $2.000 millones. Y entonces la idea era que hubieran esos pesos y contrapesos para asegurar que estos recursos en realidad fueran destinados a atender la emergencia y que se tuvieran los controles adecuados para poderse llevar a cabo, ¿verdad? Ese es uno de los primeros resultados que encontramos, pero hemos encontrado muchos más, ¿verdad? Que ahí a Wilson también puede complementar. Adelante, Wilson. Adelante, Wilson. Hola, muchas gracias. Bueno, yo creo que son varios resultados importantes, como mencionaba Ricardo. Quizás algo muy interesante que quisiera como destacar para seguir con mi intervención, ¿no? ¿Por qué es importante el comité? Porque nuestra responsabilidad es tutelar, ¿no?, la transparencia de cómo se van a ejecutar y administrar los fondos de estos $2.000 millones que hablamos, ¿no? Es decir, nuestro interés es que de cara a la población, la forma en como ya lo dijeron ustedes, ¿no?, de este montón de dinero se pueda administrar, pueda tenerse la garantía de que cada centavo va a ser aprovechado para poder lidiar con la pandemia y mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Es decir, este es como el interés más importante, poner al centro de las actuaciones del comité y también buscar que el dinero, al centro de su utilización esté la persona, estemos nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas. Ahora, dentro de los hallazgos, quizá uno que me gustaría destacar es con respecto a que había un mecanismo bastante simple, y el mecanismo es que a través del el fondo de emergencia, precisamente, se canalizara el dinero para poder lidiar con la pandemia. Sin embargo, es interesante que se decidió, voy a ocupar esta palabra, ¿no?, canalizar el dinero a través de el FOPROVID, a través de este otro mecanismo que se activa cuando hay emergencias también. Pero ¿cuál es la diferencia con respecto al fondo de emergencia que se creó a través del decreto 608 y el FOPROMID? Es que de las bondades o los tributos que da administrar y ejecutar el dinero a través del decreto 608 es que hay mecanismos de rendición de cuentas, hay mecanismos de control. Un ejemplo es que a través del decreto 608, es decir, del fondo de emergencia, se aplica, por ejemplo, la LACAP. ¿Qué es la LACAP? Es la ley que nos permite poder tener cierta normativa para poder regular las compras y adquisiciones de parte de las entidades nacionales o entidades especiales. Sin embargo, por ejemplo, el FOPROMID no tiene este tipo de mecanismos, no utilizará la CAP. ¿Y por qué es importante este tema de los mecanismos de rendición de cuentas? Y es que del comité de veeduría se desprende un elemento interesante, y es la participación ciudadana. Porque de la ciudadanía tenemos el derecho a poder conocer cómo se está ejecutando nuestro dinero, cómo se está gastando. Y eso es el derecho de acceso a la información pública, que es un derecho humano. Tenemos el derecho humano a buscar recibir información pública. Entonces el comité permite esto, permite que podamos conocer cómo se está gastando nuestro dinero y poder decirle a la ciudadanía: mira, se está gastando de esta forma, se ha utilizado este mecanismo, no se ha hecho esto. Y por eso es curioso, les decía, es interesante analizar que se dejó a un lado el procedimiento del decreto 608 del fondo de emergencia y recurrimos, en este caso, al
a otro mecanismo que si bien es legal, pero no tiene ninguna garantía legal. A ver, eso es otro de los hallazgos Wilson, Wilson, interesante. uno de estos mecanismos legales se llama el FERRE. Exactamente. El FERRE es Correcto, el fondo de... Ajá, y el otro se llama FOPROMID. Así es. Vale. En el FERRE pasás por la ley LACAP y en el FOPROMID no. Así es. Entonces se fueron por el FOPROMID. Así es. Y adicionalmente, Tony, en el FERRE, por ejemplo, tenía que haber un presupuesto extraordinario aprobado por mayoría calificada de la Asamblea Legislativa, es decir, que iban a haber más controles. Okay. Adicionalmente iba a haber una junta directiva que era quien iba a tomar como esas decisiones prioritarias de decir, bueno, frente a esta emergencia, ¿verdad? Frente a esta crisis económica, estas son las prioridades. Pero al no haberse hecho así, lo que sucedió en la práctica es que la mayor parte de decisiones sobre hacia dónde se iban a destinar los recursos, la última palabra la tuvo el Ministerio de Hacienda. Porque también en el FOPROMID incluso se abre la puerta para que se hagan transferencias entre instituciones sin el aval de la Asamblea Legislativa. Entonces, esto obviamente tiene una serie de controles, porque nosotros, otro de los aspectos que nos interesaba en este informe era, bueno, de estos 2.000 millones de dólares, ¿cuánto ya le entró realmente al Estado? ¿Verdad? Porque se había dicho un montón de cantidad de cifras y demás. Primero, hay que señalar que hay otros mecanismos también para atender la emergencia. Por ejemplo, el decreto 640, donde se establecieron 1.000 millones de dólares. Dentro de esos 1.000 millones de dólares está Firempresa, que es el fideicomiso que apoyó al sector privado. Eso nosotros no lo tocamos porque no estaba dentro de nuestra competencia, sino todo lo relacionado con el FERRE, porque le hemos puesto FERRE porque si no el nombre es demasiado largo, porque es Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica. Entonces FERRE creo que es más fácil de entender. Asociado con el FERRE fueron 999.3 millones de dólares. De estos, en su mayoría, ha venido de endeudamiento externo, es decir, deuda que toda la población va a pagar más adelante a través de sus impuestos. Que estamos hablando que de endeudamiento son 705 millones de dólares. Entre este endeudamiento, por ejemplo, destacan préstamos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial y con la cooperación japonesa. Pero también encontramos que se hicieron, por ejemplo, ajustes en otras partidas de gasto. Es decir, le recortaron a esas partidas y esos recursos, por ejemplo, los trasladaron al FOPROMID. ¿De qué partidas estamos hablando? Del pago de la deuda, del pago del subsidio al gas propano, de un programa que tiene FISDL para la reducción de la pobreza. Es decir, que se recortaron en el marco de la pandemia programas sociales para redireccionarlos a FOPROMID. Porque, miren, de estos 999.3 millones de dólares, a FOPROMID fueron 607.1 millones de dólares. Es decir, todos los caminos conducen a FOPROMID. El 60% de eso. Son una consulta, Ricardo, pero podrían decir, pues sí, pero es que estamos en emergencia. Y al estar en emergencia existen mecanismos como el FOPROMID para la agilización del uso de recursos y de las compras que el Estado necesita hacer o desde el Ejecutivo para atender la pandemia. O vía FERRE tengo que ir también a que la Asamblea y los diputados me aprueben este movimiento. Me aprueben los diferentes movimientos. Entonces eso es muy tardado y yo tengo que actuar rápido. Exacto, y entonces para eso hay un comité de veeduría, para que yo administre los fondos y este comité de fe de lo que yo estoy administrando, pero necesito actuar de una manera más ágil. ¿No podría ser eso una justificación válida? Pregunto. Sí, podría ser una justificación. Aquí la gran pregunta es, ¿y entonces ustedes, como ejecutivo, por qué sancionaron el decreto que dio vida a este fondo?
Porque en el momento cuando se estaba diseñando, hubieran dicho, miren, la verdad es que no necesitamos este fondo y este mecanismo especial porque ya está FOPROMID. Pero en ese momento la institucionalidad del Estado decidió, porque esa fue una decisión tanto de la Asamblea Legislativa como del Ejecutivo, que para atender esta emergencia, esta pandemia, para atender esta crisis económica, se iba a utilizar el FERRE. Porque si no, no se hubiera creado, ¿verdad? O sea, ¿para qué no se hubiera dado tanta vuelta de crear todo este mecanismo, de crear el comité de veeduría? La gran pregunta... ¿Podría uno especular entonces, Ricardo y Wilson, que si, bueno, lo que pasa es que si no aprobábamos y el presidente sancionaba el famoso FERRE, pues entonces no me aprobaban los fondos? Bueno, pero entonces estamos hablando... Perdón, Wilson, adelante. No, yo quería como corresponder un poco a la consulta que hacían, ¿verdad? Yo creo que habría que remitirse un poco al espíritu de lo que se buscaba cuando se configuró el fondo de emergencia, ¿no? El FERRE y el decreto 608 y los decretos relacionados. Yo creo que hay que reconocer, estimados, que Latinoamérica es una región que sus antecedentes son muy negativos respecto al tema de corrupción, especialmente en emergencias. De hecho, hay ciertos estudios de transparencia internacional que han precisamente han sido muy específicos, que países como El Salvador, Triángulo Norte, países como Colombia, Perú, en emergencias son en los momentos donde más tiende a hacerse corrupto. ¿Por qué? Porque generalmente se flexibilizan los mecanismos de control. Es decir, por ejemplo, con el Fondo para la Mitigación de Riesgos en este caso y de emergencias, el tema del PROMID, es demasiado flexible, tan flexible que acá. Entonces, de acuerdo a esos antecedentes, yo creo que el espíritu en sí, cuando se configuró el decreto 608 y el comité de veeduría, no era ser un obstáculo a las compras o adquisiciones que podía hacer el órgano ejecutivo, y ojo, no solo el órgano ejecutivo, porque también el FERRE abarca las municipalidades, para no quedarnos solo con el tema del gobierno nacional, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que no era ser un obstáculo o una barrera, creo que era garantizar que la transparencia pudiera ser el norte en la administración y ejecución de los fondos. Es decir, poder delimitar algo tan específico que nos permitiera decir, este va a ser el camino y parte de ese camino va a conllevar transparencia y rendición de cuentas. Porque estos dos elementos son los que generalmente desaparecen en las emergencias. Entonces, y eso está comprobado, ha sido estudiado mucho por la sociedad civil y la cadena, de que emergencia, si lo sumamos con opacidad y le quitamos también rendición de cuentas, lo que nos va a dar resultados generalmente de esa fórmula es corrupción. Entonces yo creo que por ahí va un poco el tema de por qué es necesario el FERRE. este mecanismo, y por qué creo yo que, o cuál era el espíritu, ¿no? Y como decía Ricardo, al final yo creo que tanto el Ejecutivo como la Asamblea Legislativa convinieron en esto, ¿no? Es decir, legalmente lo convinieron, pero legalmente creo que había reconocimiento también de que era necesario un mecanismo para transparentar y que frente a la comunidad internacional y a la sociedad en general se iba a ver bien, ¿no? Ahora la pregunta es, en la práctica, ¿qué tan efectivo? Correcto, en la práctica puede surgir ese comentario que ustedes decían, no, que parece más lento. Pero entonces, ¿para qué lo crearon? La lentitud, claro, pero la lentitud no puede ser excluyente de la transparencia y rendición de cuentas, porque es nuestro dinero. O sea, a mí me parece que es un mecanismo balanceado. De hecho, en la Junta Directiva estaban conformados por ministros. Entonces, había espacio para que los ministros también pudieran disponer del mecanismo para poder tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, el tema de planes. Entonces, yo creo que la lentitud no podría ser una excusa en este sentido, porque al final es nuestro dinero, ¿no? Y eso es un derecho a conocerlo. Y lo último, para devolver la palabra, perdón que me extendiera, realmente el comité es un organismo único en Latinoamérica. Y los ejemplos que vemos de veeduría quizás más cercanos son en Colombia, en Chile, Argentina probablemente. Y en ese sentido, el comité representa un avance realmente para poder ir controlando cómo
ejecutamos los fondos de cara a la pandemia, ¿no? Y eso no hay que perderlo de vista. Por eso la importancia del comité, permite que la ciudadanía se informe y participe. Ok, Wilson y Ricardo, nos queda claro, o sea, se creó este comité precisamente para garantizar la transparencia y el uso eficiente de los fondos. Ahora, si no mal recuerdo también, ustedes fueron como parte de la segunda propuesta de quienes conformaran desde la sociedad civil este comité, porque los primeros, ¿te recuerdas, Tony? Renunciaron, ¿verdad? Literalmente, renunciaron. Ahora bien, para hacer ustedes su trabajo, antes de pasar de lleno a los hallazgos, para hacer ustedes su trabajo han tenido la información a la mano y se les ha permitido conocer lo que necesitan conocer para darle seguimiento y dar fe de que se está utilizando de una manera eficiente los fondos. Bueno, sí, y quisiera solo cerrar el tema anterior señalando que dentro de la LACAP se establece que cuando hay una emergencia se pueden hacer compras directas, es decir, que no había necesidad de no utilizar la LACAP, ¿verdad? O sea, que esa excusa, digamos, que no es válida en ese sentido. Ahora, sobre las preguntas que tú hacías, Diana. Efectivamente, el comité ha hecho una serie de solicitudes de información. Hay que decirlo que nosotros no solo le hemos solicitado información al Ejecutivo, por ejemplo, le hemos solicitado a la propia Asamblea Legislativa, a la Corte de Cuentas, porque nos da la potestad el decreto 608 de poder solicitar esa información a cualquier funcionario. También un aspecto que hace distinto a este comité es que los funcionarios por ley están obligados a entregar cualquier información que se solicite en un plazo de 10 días hábiles y no se le puede declarar ninguna información como reservada. Y en caso de que no lo haga, pues tendrá que haber una sanción. Hasta el momento, la mayor parte de las solicitudes que ha hecho el comité han sido atendidas. Sin embargo, en este tercer informe, en el último apartado, señalábamos un poco cómo va el estatus de las solicitudes que hemos hecho recientemente. Y ahí destacábamos que el ministro de Salud, la ministra de Turismo, y el ministro de Agricultura y Ganadería no han respondido a las solicitudes que el comité ha hecho y que por lo tanto en estos momentos el comité se encuentra elaborando los dictámenes correspondientes. Es muy importante que además que es una cuestión legal, ¿verdad?, que tienen que entregar la información al comité. Yo creo que además frente a la ciudadanía es importante mostrar que desde los órganos del Estado, desde el nivel central, desde el nivel de las municipalidades, todos están abiertos a que la ciudadanía pueda conocer la información, ¿no? Como bien dice el refrán popular, el que nada debe, nada teme. Entonces, a ver, hay instituciones que no les han facilitado la información. ¿Y cuál es la justificación? No hemos tenido respuesta. O sea, ahí hemos señalado que en este caso nosotros enviamos la solicitud. Dicho sea de paso, fue una misma solicitud que se le hicieron a varios ministerios. La mayor parte de ellos sí las atendieron y solo estos 3 ministerios no han respondido. Entonces ahorita como comité, ¿verdad?, estamos elaborando los dictámenes correspondientes, porque en este caso el dictamen, tal como ha sido aprobado dentro de nuestro reglamento y de nuestra metodología, es que primero se hace un dictamen preliminar sobre los casos que se evalúan. Cuando se tiene ese dictamen preliminar, ¿verdad?, respetando el debido proceso, se envía a las personas mencionadas para que tengan derecho de respuesta, para que puedan contraargumentar. Cuando se tienen los contraargumentos, el comité vuelve a conocerlos y ya emite el dictamen final. Este dictamen final se traslada tanto a la Asamblea Legislativa como a la Corte de Cuentas como a la Fiscalía General de la República, porque nosotros como comité, nosotros no sustituimos a la Fiscalía, ¿verdad?, claro, ni sustituimos a la Corte de Cuentas, pero sí nosotros como comité podemos ayudar a fortalecer esta institucionalidad, porque les decimos, miren, aquí hay aspectos que ustedes tienen que prestarle atención y nosotros como comité podemos dar seguimiento a esos procesos que hagan estas instituciones. Ok, entonces en este momento ustedes han solicitaron, no les respondieron, dicen. Y están elaborando el dictamen preliminar.
Exactamente. Ujú. Ese es en este momento en la fase en la que nos encontramos. ¿Sobre qué información, o sea, es la misma la que le están pidiendo al de Salud, a la ministra de Turismo y al ministro de Agricultura, o es sobre distintos temas? Es sobre la misma, es la misma información lo que le estamos solicitando a ellos, a esas tres entidades, ¿Sobre porque qué? básicamente, ahorita, ¿cómo se llama? Nosotros lo que nos interesa, ¿verdad? Porque como ya en la medida que va pasando el tiempo, vamos profundizando sobre los hallazgos que queremos tener como comité. Entonces, por ejemplo, lo que le solicitamos a estas instituciones fue, por un lado, el registro de los egresos de fondos efectuados en respuesta a la emergencia, a la pandemia, realizadas entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre, el registro de las adjudicaciones y órdenes de compra efectuadas en respuesta a la pandemia, el registro de las transacciones de flujos de fondos realizadas entre el 1 de enero y el 30 de noviembre, incluyendo las fuentes y usos operacionales y no operacionales, y los balances de comprobación al 30 de junio de 2020. Es decir, aquí hay un conjunto de tecnicismos, pero es porque esta información es lo que nos va a permitir a nosotros poder ir acercando la lupa, ¿verdad? Porque en este tercer informe, como dice un colega dentro del comité, ¿verdad? Hemos visto el bosque. A partir de ahora ya podremos ir analizando cada uno de los árboles. Por cierto, aprovecho a mencionar algo que me parece importante, ¿verdad? Este comité está conformado por un representante de la Universidad de El Salvador, un representante de la Universidad Francisco Gavidia, un representante de las principales asociaciones de auditoría y contaduría pública, un representante de la Fundación Nacional para el Desarrollo, que es Wilson, y un representante del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Es decir, que somos universidades y centros de pensamiento. Por eso, si ustedes revisan el segundo informe, lo que tenemos ahí es una metodología, ¿verdad? Posiblemente para algunos puede ser muy aburrida, pero en realidad esa es la que nos da el sustento de que el trabajo que está haciendo el comité es un trabajo técnico, serio, y que tenemos toda la solidez para, por ejemplo, mostrar esas conclusiones. O sea, se necesita este tipo de metodología para garantizar la transparencia insisto, la eficiencia en el uso de los fondos. A ver. O sea, no son ganas de fregar, pues o sea, ¿y para qué piden tanto informe? No, es porque se necesita. Pero, a ver, ¿y qué ha pasado en... Yo quiero tocar ese ajá, punto. Ajá. Dale, Wilson. Wilson. Ese punto precisamente porque muchas veces cuando mencionamos la información que solicitamos, como el tema de adjudicaciones, órdenes de compra, etcétera, quizás la gente podría tender a pensar, es que tienen ganas de molestar, ¿no? O no, esto no tiene nada que hacer. ¿Por qué piden tanto? Y yo creo que al final lo que se pide es precisamente para poder al final trasladarlo a la ciudadanía, ¿verdad? Es decir, si queremos saber, por ejemplo, qué órdenes de compra se tuvieron o qué se adjudicó, por ejemplo, lo que queremos es que la ciudadanía sepa precisamente que cada centavo relacionado con una orden de compra, una adjudicación dada, se utilizó para poder, primero, enfrentar la pandemia y segundo, para poder beneficiar a la población, ¿no? Entonces, no son ganas como decía en mi anterior intervención, la intención no es obstaculizar esa parte, sino que la ciudadanía pueda participar. Claro, la ciudadanía no necesita solo del comité para poder participar, y quería hacer un hincapié. Es importante porque nosotros podemos trasladar información, y algo también interesante es que el acceso a la información que puede tener el comité es de carácter estricto, ¿no? Como decíamos anteriormente, los funcionarios no se pueden negar a negar esa información. Claro. Pero también cómo puede participar también la ciudadanía haciendo uso del derecho de acceso a la información pública. También hay otras herramientas como la ley de acceso a la información pública que les pueden servir para poder ejercer sus derechos. Yo creo que ahí es interesante, ¿no? Que en conjunto la ciudadanía pueda empoderarse, pueda reconocerse como sujetos de derecho y entender que lo que estamos poniéndole lupa no es que queremos afectar posibles beneficios para los ciudadanos. De hecho, ahí también quería complementar algo. Lo que se está brindando de atención médica, voy a poner ejemplo, atención médica a la ciudadanía a través de recursos públicos, no es un regalo o una dádiva o un beneficio, no, es un derecho. La ciudadanía tiene derecho a recibir atención médica, tiene derecho a que se le dé atención en sus necesidades en el contexto de la pandemia.
¿Por qué digo esto? Porque también hemos identificado, ayer lo miramos con una entrevista donde participaba el público, hemos identificado que algunos creen que lo que se está dando son regalos y no. Cada una de las cosas que se están dando en atención a la emergencia se dan con el pago de los impuestos o pagos que las próximas generaciones van a tener que realizar sobre los créditos que se van adquiriendo para poder enfrentar la pandemia. Entonces ese es el sentido. De verdad el sentido es garantizar derechos para la ciudadanía, que puedan tener participación y que puedan conocer la información que se está llevando a cabo en temas de compras, por ejemplo, o de manejo de fondos de administración de esta desde el Estado y las municipalidades, perdón, del Gobierno Nacional y las municipalidades. Quería aclarar eso para que no piensen que tenemos una mala intención o una intención maliciosa con esto, ¿no? No, y de hecho, pues sí, se supone que este comité fue formado para eso, con el acuerdo, ya lo mencionaron ustedes, de la Asamblea y del órgano ejecutivo. Me llama algo la atención, y no hay reuniones del comité en general en donde se expongan estos temas de, miren, ministerio tal, no nos ha llegado la información solicitada de manera que esto pueda fluir, porque para eso son las reuniones del comité. Pues. Entre el comité y la junta directiva. Ajá. Fíjate que, y es muy buena pregunta, ¿verdad? Porque primero Diana recordaba el comité original. Ajá. Que en ese comité original la idea era que la toma de decisiones iba a ser entre instituciones del Estado, pero también instituciones de las organizaciones de la sociedad civil, porque ahí habían también universidades, estaba el sector privado. Eso no funcionó, ¿verdad? Uh-huh. Entonces se cambia la ley y dicen, miren, va a haber una junta directiva que es la que va a decidir sobre los recursos y va a haber un comité de veeduría que no decide sobre los recursos, pero sí va a tener información. Uno de los aspectos que nosotros hicimos en el marco de nuestro trabajo fue solicitarles una reunión al coordinador de la junta directiva del comité, que era el secretario privado de la presidencia. Ernesto Castro. Sí, uh-huh. Nunca tuvimos respuesta, ¿verdad? Uh-huh. En cualquier caso, ¿verdad? El trabajo del comité no se puede parar, pues, o sea, porque esa era una solicitud de reunión justamente para contar el trabajo del comité, volver a reiterar la importancia de que todas las entidades entregaran la información correspondiente y no se concretó, ¿no? Incluso ahí nosotros tenemos las cartas de recibido y demás. Es decir, este comité es un comité independiente, ¿verdad? O sea, de la Asamblea Legislativa y de todo. Si ustedes, por ejemplo, incluso ven una de las conclusiones de este tercer informe, es que decimos, de estos 999.3 millones de dólares, 107 millones de dólares se destinaron para aspectos que no tienen nada que ver con la emergencia de la pandemia. ¿Por qué? Porque fueron asignaciones que se hicieron a la contrapartida de Fomilenio y transferencias que se realizaron a el pago de excombatientes y veteranos. Y esas transferencias, ¿con qué el aval de quién se hicieron? Con el aval de la Asamblea Legislativa. Es decir, que ahí la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo se pusieron de acuerdo. Ahora, sobre esto, yo quisiera también una conclusión que tenemos que a mí personalmente me llama mucho la atención. Vaya, de esos 999.3 millones de dólares que hemos hablado, ¿verdad? En realidad, al FERRE como FERRE entraron 215.2 millones de dólares. Ajá. En su momento, la Asamblea Legislativa aprobó, por cierto, a través del decreto legislativo 650, ¿verdad? Porque en el informe cualquier ciudadano o ciudadana va a ver cuáles son nuestras fuentes de información y ellos la pueden verificar y van a llegar a las mismas conclusiones que nosotros hemos llegado. Entonces, la Asamblea Legislativa, el 31 de mayo, dice, o aprueba, mejor dicho, 219.30 millones para el FERRE, que iba a ser administrado directamente por el gobierno central. Sin embargo, el 1 de julio, por acuerdo gubernativo del Ministerio de Hacienda, se le recortan 195.8 millones al FERRE, y por lo tanto solo se dejan 23.5 millones de dólares. Es decir, y el canal 33 lo mencionaba de esa forma, y me parece que creo que es una buena manera de señalarlo. El gobierno se autorrecortó recursos para atender la emergencia. Y en este caso, como comité, decíamos que nosotros no tenemos evidencia que para hacer ese recorte
el Ministerio de Hacienda hubiera consultado con la Junta Directiva del Comité o con la Asamblea Legislativa. Ajá, lo que tú dices, no, hay decisiones que se han tomado que no siguieron el camino correspondiente. No, pero también no hace sentido que, o sea, que te quites pisto, pues. Sí, pero es que lo que pasa es que lo quitaron para la emergencia para redireccionarlo a otras necesidades. Pues sí, a ver. Así es, Ricardo. En este caso lo utilizaron principalmente para pagar deuda. Ah, ok. A ver, vaya, esto fue, de todo esto que hemos hablado, anoche, pasamos en Teleprensa una respuesta del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, sobre este tercer informe. Esta es una de estas reacciones. Adelante, escuchemos. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, no quiso responder por qué el gobierno no canalizó los recursos para enfrentar la pandemia a través del Fondo de Reconstrucción y Reactivación Económica FERRE, sino que utilizó el FOPROMIT, una partida presupuestaria que evita garantías anticorrupción como la ley LACAP, tal y como lo dio a conocer en su tercer informe el Comité de Seguimiento y Veeduría, que fiscaliza el uso de esos fondos. En lugar de dar explicaciones, Zelaya arremetió contra el comité. No sé si le copiaron a la Corte de Cuentas, ¿no? A ellos, me imagino que el Comité de Veeduría le copió a la Corte de Cuentas algo. No me refiero a que le mandó los informes, sino que le copian sus estrategias. Salen a dar conferencias, pero no mandan nada a las instituciones, hombre. O sea, eso no es seriedad, de verdad. El ministro fue consultado en 2 ocasiones por los periodistas y en ambas evitó responder, alegando desconocimiento del informe que se hizo público desde este martes, en el cual están incluidos los acuerdos ejecutivos que hacen constar las decisiones tomadas por el gobierno. No lo he tenido a la vista, solo dieron una conferencia de prensa. Eso indica, digamos, el uso que le quieren dar, pero no nos lo han remitido. No puedo tener opinión de algo que no conozco. Lo voy a dejar hasta ahí porque prosigue, y yo creo que dice que no conoce el informe el ministro Wilson y Ricardo, que solo lo vieron en una conferencia de prensa y que le copian las estrategias a la Corte de Cuentas, sí, entre otras cosas. En el sentido de que primero dan declaraciones y después dicen que están investigando. Más o menos por ahí, palabras más, palabras menos, es lo que ha dicho el ministro de Hacienda. Sí, sobre esto yo quisiera señalar varios aspectos, ¿verdad? Primero, yo estoy seguro que el ministro conoce muy bien el decreto 608 que le da vida al Comité de Veeduría y por lo tanto sabe que nosotros no somos la Corte de Cuentas y por lo tanto los procedimientos que sigue el comité no son los procedimientos que sigue la Corte de Cuentas, porque el comité tiene su propio reglamento de trabajo que está establecido en el primer informe. Adicionalmente, el día que nosotros presentamos mediante conferencia de prensa, en ese momento el informe estaba disponible para toda la población. O sea, ni siquiera únicamente estuvo disponible para un grupo o estuvo disponible solo para la Asamblea Legislativa. No, estuvo disponible para toda la población. ¿Por qué? Porque el decreto 608 nos mandata que todos los informes que elabora el comité deben de estar a disposición de la ciudadanía y deben de ser presentadas por todos los canales de comunicación posibles. Y entonces, por eso nosotros, en cumplimiento a nuestro mandato, fue que elaboramos esta conferencia de prensa donde presentamos este informe, ¿verdad? Ahora, Wilson, ¿y esto se solventaría, este señalamiento del ministro de Hacienda se solventaría si se reuniera esta junta directiva con el comité de veeduría? Pregunto porque sí, dicen que nunca se han reunido y que han solicitado las reuniones y no tienen respuesta tampoco. Adelante, Wilson. Yo creo que la disposición, perdón, creo que se me interrumpió la última parte, pero no sé si se escucha. Sí, hoy sí, Wilson, adelante. Ya. No, les decía que yo creo que la disposición existe totalmente de parte del comité de veeduría. En ningún momento pues nosotros vamos a negarnos a reunirnos con autoridades para poder hablar de este tema, ¿no? Especialmente porque reconocemos que es importante que la ciudadanía esté enterada de cada detalle. Al final donde vemos a los ciudadanos, ¿no? Y a las ciudadanas. En ese sentido la disposición está. Ahora, yo creo que más allá de reunirse para arreglar un poco la situación es la disposición, ¿no? De cada ente que participa en estos procesos. Como ya decía Ricardo, pues el informe está a total disposición de todos, todas en redes sociales
también está en la página web de algunos de los instituciones que conforman parte del comité. Es decir, no hay situación justificable en el sentido de que el ministro no pueda conocer a la fecha el informe, ¿verdad? Aparte de ello, no hay que olvidar que también al ministro ya se le había solicitado información para recabar este informe. Es decir, él no ignoraba que se estaba construyendo, redactando este informe. Además de eso, algo muy interesante, a la conferencia de prensa se invitó también a los medios oficiales, a Canal 10 y a Diario El Salvador también, y no participaron tampoco de la conferencia. Entonces yo creo que sí han habido esfuerzos. Ahora, el ánimo no es entrar en discusión o entrar en peleas, sino que el ánimo creo yo es que decir, estamos acá, queremos tener un diálogo y queremos hacer que esta cosa camine hacia adelante en pro de la transparencia, ¿no? Y lo bueno sería que todos nos pongamos ese compromiso y que entonces encaminemos hacia allá las acciones y también el discurso, ¿no? Claro, nosotros, la intención, como decía Ricardo, es que esto pueda ser público. En un momento el comité va a tomar una acción de no dar a conocer alguna información o no querer conversar con alguno de los ministros. No, tenemos la completa disposición de poder hacerlo. ¿Por qué? Por lo que decía hace antes, el derecho de acceso a la información pública, es que la gente tiene el derecho de conocer cada uno de los pasos que estamos dando, así como también de conocer cada uno de los pasos que está dando también entes obligados como el Ejecutivo. En ese sentido, yo creo que sí me sorprende un poco la situación de desconocimiento, decir que se desconocía de ello, pero quizás esta oportunidad, ya que lo tenemos aquí sobre la mesa, pueda dar paso a que ya luego se construya, ¿no? Aquí estamos y nos gustaría, creo yo, que platicar con... O sea, tener esa primera reunión. Con gusto, señor ministro, si usted desea, díganos a qué hora llegamos y le hacemos la presentación. Le presentamos. Ajá. Y es que el Ministerio de Hacienda es uno de los que no ha respondido a las solicitudes de ustedes. No, el Ministerio de Hacienda sí respondió a la solicitud. Turismo, agricultura. Entonces, y ¿cuál es el otro? Por ello, salud. les mencionaba que estaban al tanto, ¿no? Sí. Ah, ok. Ajá. Agricultura, salud y turismo. Agricultura, salud y turismo son los que no han respondido. A ver, Wilson y Ricardo, ustedes le están siguiendo la pista por ley a todos estos dineros, 2.000 millones. A estas alturas y tratando de resumir y no entrar en mucho tecnicismo para contextualizar a nuestra audiencia, un poco la pregunta que le hicieron al expresidente del BCR ahí en la asamblea, o sea, ¿de cuánto dinero ya dispuso el gobierno? O sea, ¿logró conseguir el gobierno y de cuánto ya dispuso para atender la pandemia a lo que va ahorita a esta fecha? Fíjate que relacionada nada más con el decreto 608, porque eso sí lo decimos nosotros, ¿verdad? Tenemos un ámbito que es hasta acá, pero sabemos que hay otros aspectos. Sí. En algún momento creo que será importante poder sumar ambos esfuerzos, pero solo con esto de los 2.000 han sido 999.3 millones de dólares. 993 de los 2.000 millones. De los 2.000 millones. Sí. De los 2.000 millones. Ajá. 999.3 millones de dólares. 999.3, ok. Sí, que han estado, y esto hay que decirlo también, que han estado relacionados directamente. Por ejemplo, dentro de estos 999.3 millones de dólares, nosotros hemos incorporado un préstamo con la cooperación japonesa que se aprobó previo al FERRE. Y alguien pudiera decir, miren, ¿y por qué lo están metiendo ustedes en el FERRE, verdad? ¿O por qué ustedes están metiendo los recortes que hicieron a otras partidas si el decreto señala que únicamente esos 2.000 millones van a provenir de endeudamiento? Lo que pasó es que en la práctica se entremezclaron las partidas. Y entonces nosotros, para poderle dar seguimiento, para saber cuánto sí viene, cómo se ha usado, vamos a tener que darle pista a todos esos recursos, ¿verdad? Entonces, por eso decía, y aquí me parece también importante señalárselos a ustedes, el decreto 608 establecía un mecanismo muy sencillo para que funcionara esto y que incluso para que el trabajo del comité fuera más sencillo también. Pero en la práctica lo que se hizo fue un esquema mucho más complejo. Nosotros, y las personas pueden encontrarlo en el informe, que hay un esquema que parece como una telaraña, ¿verdad? Y esto pero es
mostrar cómo se han ido moviendo los recursos y cómo se fueron entrelazando, y por eso es que ahora nosotros ya tenemos claro el bosque y es a ese bosque al que le vamos a seguir dando la pista. A hilar fino, como dicen. Una gran chapodada. Exactamente. Ok, entonces al final son 3 fuentes de financiamiento. Sí, es decir, están los préstamos directitos que en el préstamo decía, mire, este está vinculado al FERRE, ¿verdad? Está este otro préstamo de la cooperación japonesa que decía, se aprobó antes del FERRE, pero que está entremezclado, y luego estos cambios que se hicieron entre partidas, porque luego todo fue en buena medida a parar al FOPROMID, y entonces, si todo eso fue a entrar al FOPROMID, tenemos que revisarlo todo. Y estos fondos fueron de otras partidas financiadas con el presupuesto general de la Nación. Exactamente, con el presupuesto ordinario. Ordinario. Porque eso también hay que señalarlo. Y por cierto, sumo a la solicitud que le hicimos al ministro de Hacienda. El decreto 608 decía iba a haber un presupuesto extraordinario, ¿verdad? Entonces también una de las primeras solicitudes que hacemos como comité es decir, bueno, no pueden compartir el presupuesto extraordinario. Entonces se lo solicitamos al ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda no responde, y ahí lo pueden encontrar ustedes en el informe las respuestas, porque por cierto, ¿verdad? Esos medios de verificación, nosotros ahí las ponemos, ahí van a encontrar la carta firmada con puño y letra del señor ministro, con el sello del Ministerio de Hacienda, donde nos dice, del presupuesto extraordinario únicamente han ingresado $20 millones que son para el Ministerio de Salud. Esto significa que el restante conjunto de recursos ha entrado a través del presupuesto ordinario. Y por eso nosotros decimos, ¿verdad? En una de esas conclusiones, miren, el hecho de que se haya utilizado el presupuesto ordinario y no el extraordinario fue el que también abrió la puerta para que luego le hubieran transferido todos estos recursos al FOPROMID con las características que ya hemos conversado, de menos controles, de no utilizar la CAP, de incluso de hacer transferencias entre instituciones sin el aval de la Asamblea Legislativa. Ok, sean fondos a través del decreto del FERRE o sean fondos a través del FOPROMID, ambos están obligados a la rendición de cuentas. Así es. ¿Verdad? Ahora, los mecanismos, digamos, del FOPROMID son mucho más laxos, mucho más débiles que los del FER. Ok, y a juicio, en lo que ustedes comenzaron, decía, si no mal recuerdo, octubre, Ricardo Wilson. Sí, digamos que el trabajo propiamente del comité arranca en septiembre y el primer informe se presenta en octubre. Ok, entonces de septiembre para acá, dentro de toda esta, porque al final se vuelve así como un poco tripachuca, ¿verdad? Hay que irle dando seguimiento a los fondos y esto entró por acá, esto entró por acá, esto entró por acá. En ciertos momentos para un mismo proyecto habrá fondos de deuda y fondos del presupuesto general de la Nación. La pregunta es, a estos 3-4 meses, en este tercer informe, ¿ustedes dan fe de que la utilización de los fondos ha sido transparente y ha sido utilizado para el objetivo que se necesitaba? ¿O hay dudas o falta información? Yo creo que si lo vemos de una perspectiva de cumplimiento de lo que estaba dispuesto en la normativa, en este caso el decreto 608, ¿no? Yo decreto tal y como lo definimos en el informe, hay hallazgos como que no haya pasado la junta directiva el tema de los planes, que no se haya ocupado en sí el mecanismo estipulado previamente para canalizar los fondos, también encontrar que se utilizó el FOPROMID como el mecanismo más, donde más está el grueso del dinero, ¿no? que para utilizar frente a la emergencia. Yo creo que eso nos deja entrever incertidumbre y un poco de cuestionamiento con respecto a si se ha hecho el mejor esfuerzo para poder transparentar las actuaciones. Y cuando hablo de transparentar, hay que entender dos cuestiones, y especialmente en tema de rendición de cuentas. No solo basta con que las instituciones obligadas
entreguen la información. Es decir, no solo basta con que me entreguen un papel con un montón de números y que a partir de eso pueda definir si se hizo lo correcto o no. La rendición de cuentas se agota cuando también se presenta información que justifica las decisiones. Yo creo que acá hace falta complementar eso, ¿no? Es decir, sabemos de que hay información que se nos ha entregado, especialmente en numérica, por así decirlo, pero falta también complementarlo con por qué se tomaron estas decisiones a nivel de políticas públicas con respecto a ciertos gastos o por qué se tomaron ciertas decisiones en poder, por ejemplo, dirigir fondos a cubrir otros aspectos como el Fomilenio o el Fondo de Lisiados, etcétera. Entonces, yo creo que deja esa incertidumbre y deja un tema de que a la larga, si esto continúa así, se van potenciando los riesgos de posible corrupción, como lo decía anteriormente. Cuando hay falta de transparencia y opacidad, hay muy probablemente pasos para que se dé la corrupción, y ningún país está exento de esto. No estoy diciendo o no estoy satanizando a El Salvador o al gobierno salvadoreño, ningún país está exento de esto. ¿Y por qué es importante entonces que se dé el seguimiento correcto y que salgamos de este círculo que posiblemente se puede generar? Hay una frase muy interesante que hace unos años mencionó José Ugaz, exdirector de Transparencia Internacional, y él decía, la corrupción mata. ¿Y por qué mata? Porque cuando no hay gasolina para la ambulancia, para que pueda trasladar a un paciente, muy probablemente ese paciente puede morir. Cuando no hay medicina para poder atender a nuestros abuelos, abuelitas que quedan en hospital, por ejemplo, y no hay un médico tampoco para atenderlos de turno, se pone en riesgo su vida. Es decir, al final lo práctico acá es que si este círculo continúa de falta de esfuerzos por hacer las cosas bien, y no solo legalmente, sino que éticamente hablando, para hacer las cosas bien en ambos sentidos, lo que se pone en riesgo es a la ciudadanía. Por eso es lo importante de salir de este círculo, porque yo creo que se puede ir generando este círculo de hacer las cosas de forma inadecuada. La rendición de cuentas, Wilson, al final del día. Sí, rendición de cuentas. Muy bien. La rendición de cuentas. A ver, tal vez porque nos quedan escasos 3 minutos para esta entrevista, Ricardo y Wilson. Y nuevamente para poner en contexto a nuestra audiencia, porque puede que algunos piensen, no, eso es muy técnico, o lo que ya decíamos es que, pues sí, estas organizaciones lo que hacen solo es entorpecer o lo hacen por fregar, no dejan que el gobierno pues pueda maniobrar rápidamente ante situaciones de emergencia. O quieren hacer quedar mal al gobierno. Ajá, entonces, ¿cuál es el mensaje? Porque, vaya, ya explicamos que el Comité de Veeduría, tiene un nombre bien largo, pues sí, fue creado para esto, y con la aprobación del mismo presidente y del mismo gobierno, pues. Y ahí hay una variedad de organizaciones. Sí, y lo que están haciendo ustedes es cumplir con la ley. Exacto. Mira, yo creo que el principal mensaje que cuando estamos hablando de FERRE, FOPROMID, financiamiento, cambios de partidas, etcétera, en el fondo lo que estamos hablando es el dinero de toda la población, del dinero que paga a través de sus impuestos actuales o a través de sus impuestos futuros cuando se pague esta deuda. Por lo tanto, las personas tienen el derecho de conocer cómo se han manejado esos recursos, pero también tiene el derecho de saber que esos recursos se hayan utilizado para lo que fueron creados. No nos debemos de olvidar que el país en su momento ha sufrido una de las peores pandemias y una de las peores crisis económicas, y que el sentido de tener este fondo era precisamente poder atender la emergencia de una mejor manera y poder salir de esta crisis económica mucho más rápido. Por lo tanto, todos los actores desde donde nos encontramos deberíamos de ser los más interesados de conocer que todos estos recursos son utilizados de manera adecuada. Y respondiendo a las necesidades de la emergencia. Bueno, sería interesante para otra plática, por supuesto, Wilson y Ricardo, tener como el desglose, ¿verdad? Esos 600 y pico de millones de dólares, cómo se han utilizado. 999.3 de los 2000. De los 2000, exacto.
en qué rubros, ¿verdad? En qué rubros, pero escuchándolos a ustedes me recuerda a la comisión de la Asamblea Legislativa que precisamente da seguimiento a la utilización de los fondos públicos y decía un poco lo que dice Wilson. Pues sí, no se tienen los informes detallados de la utilización de los fondos, entonces esa falta de información da lugar a incertidumbre. Muy bien, señores, son las 9 de la mañana en punto. Muchísimas gracias por su tiempo, por conocer los principales puntos de este tercer informe del Comité de Veeduría, que al final, Tony, ellos nos representan a todos. Pues sí. Nos representan a todos, los ciudadanos y a los que pagamos nuestros impuestos, porque con esos impuestos es que se está solventando toda esta situación. Muchas gracias a ustedes por el espacio y ojalá cada vez que el comité saque el informe podamos venirlo también a conversar con ustedes. Por supuesto. A la orden, supuesto, así es. Por supuesto. Muchas gracias, Wilson. Hasta luego, Ricardo. Y nosotros pues lamentamos no poder compartir el desayuno de San Martín con ustedes, pero yo creo que pronto podremos hacerlo. Esperemos así. Nos lo guardan. No, va a estar acumulado definitivamente. Bueno, un abrazo para ambos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. 9 de la mañana con 1 minuto y nos hemos aplicado con los tiempos. Creo que logramos